todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Ana Sofía y aprovechando que fue 8 de mayo, Día Internacional de la Mujer, quiero hacer con todos ustedes un recorrido a lo largo de la historia de mujeres escritoras. Empezando por una frase de Virginia Woolf que escribió en su libro La habitación propia de 1929. Me aventuraría a decir que Anónimo, que escribió tantos poemas sin firmarlo, a menudo era mujer. Vamos a hablar de algunas historias de mujeres que o tuvieron que renunciar a su nombre para publicar, o se enfrentaron a una batalla con el machismo para ganarse el respeto de los demás escritores, y historias similares de mujeres muy valientes que se atrevieron a aventurarse en el mundo de la literatura, un mundo que en varios periodos de la historia fue únicamente dominado por hombres. Vamos a empezar uno de estos relatos con unas palabras que dijo Charles Dickens sobre una de las obras de una de estas mujeres. Nunca había visto nada parecido a la veracidad exquisita y a la delicadeza tanto del humor como del pathos de estas historias. Se refiere concretamente a la obra de Scenes of Clerical Life, que para quienes no lo conozcan, esta obra está firmada bajo el nombre de George Eliot. Esta y muchas otras historias del mismo autor recibieron múltiples alabanzas de los hombres de la crítica de la literatura de estos años. Estas obras del mismo autor recibieron demasiada crítica negativa cuando se descubrió que George Eliot en realidad era una mujer, y esta mujer se llamaba Mary Ann Evans. Hasta la actualidad, muchos de los libros de Mary Ann siguen apareciendo bajo la firma de George Eliot. Otra de estas valientes mujeres fue Amandine Dupin, que firmaba sus obras bajo el seudónimo de George Sand. Fue una escritora y periodista francesa, considerada una de las escritoras más populares de Europa en lo que se refiere al romanticismo europeo del siglo XIX, más concretamente del romanticismo francés. Ahora nos topamos con este trío de maravillosas mujeres muy famosas en su rubro, Charlotte, Emily y Anne Brontë, bajo los seudónimos de Currer, Ellis y Acton Bell, respectivamente. Estas tres mujeres no solo se vieron forzadas a abandonar su nombre, sino que también fueron empujadas a tener que dejar que su padre se encargara de todos los asuntos de ellas, como lo era publicar. Digamos que él era como su manager, y gracias a él sus historias por fin pudieron llegar a las manos de todos estos lectores. Afortunadamente, en la actualidad, ahora podemos ver sus obras circulan bajo el nombre de cada una de las hermanas. Ahora nos movemos hacia una mujer que se atrevió un poquito más a firmar con algo que no fuera anónimo y prescindiendo de un seudónimo masculino. Jane Austen publicó por primera vez su obra Sensatez y Sentimientos en 1811 bajo la firma de una novela en tres volúmenes escrito por una dama. Marcó un precedente para seguir firmando sus obras de esta manera hasta Orgullo y Prejuicio en 1813, donde se descubrió que la famosa autora era de nombre Jane Austen. Ahora, una vez más, el anónimo volvió a hacerse presente cuando una mujer se aventuró a escribir por primera vez en el género de ciencia ficción. A esta mujer se le considera la pionera del género. Mary Shelley, la autora de Frankenstein, hija de la autora Mary Wollstonecraft, escritora feminista que luchaba por los derechos de las mujeres en todas sus obras, se atrevió a aventurarse en un género que no solo no era bien aceptado en la época, sino era peor que terrible que una mujer se atreviera a leerlo, todavía más a escribirlo. Su primera publicación en 1818 se movió bajo el nombre de Anónimo, y no fue hasta su segunda edición, su segunda publicación en 1823, que se descubrió que este autor anónimo era una mujer llamada Mary Shelley, esposa del autor
Percy Shelley. Hay una película sobre esto en Netflix, muy buena la película, se las recomiendo mucho para que vayan a verla. Habla de esta historia y cómo fue que su esposo se apropió de su obra, aún firmando con anónimo. Todo el mundo creía que el verdadero autor era su marido, hasta que se pudo desvelar el secreto y se descubrió que en verdad había sido su esposa. Y ahora va como un dato curioso. En 2007, John Larson publicó un libro que se llamaba El hombre que escribió Frankenstein. Y con sus palabras, lo cito, alegaba que la historia de Frankenstein era demasiado profunda para haber sido creado por una jovencita de 19 años de pobre educación cuyos escritos posteriores fueron vulgares. Es increíble que aún en esta época no se le pueda dar el crédito a la mujer que de verdad escribió esta novela. Siento indignación en su nombre e indignación en nombre de todas las escritoras. Ahora, avanzando un poco más en la historia, nos topamos con mujeres que sus obras han sido reproducidas en el cine infinitamente y aún así a algunas personas les cuesta reconocer que estas obras fueron escritas por mujeres. Hablando primero de la historia de Mujercitas, escrita por Louisa May Alcott, que se vio obligada a firmar varias de sus obras infinidad de veces bajo el nombre de A.M. Bernard, o así como también anónimo. Su historia ha sido reproducida en el cine muchas veces y poco se habla de la mujer que lo escribió. Una historia similar sucede con la escritora de Mary Poppins, Pamela Lyndon Travers, que se vio forzada a ocultar su nombre Pamela Lyndon bajo la P y la M únicamente para poder publicar su historia. Esta siguiente historia es más una especulación que un hecho 100% probado. Es más una discusión sobre el importante papel que se cree que jugó Zelda Fitzgerald en la obra de su marido Scott Fitzgerald, El Gran Gatsby. Después de publicada su biografía en 1970, muchos críticos y académicos se dieron a la tarea de revisar los textos de ambos y se dieron cuenta de la mayor similitud en las obras de su marido con las historias de ella misma en solitario. Gracias a su obra Save Me with the Waltz, que está basada en la vida matrimonial de los dos, cosa que a su esposo le desató una gran furia, alegando que muchas de las ideas que ella estaba usando para esa obra en particular eran ideas que él quería usar en otra obra. Después de verse obligada a suprimirlas en esta obra que se tardó 2 meses en escribir, estos críticos se dieron cuenta de que era mucho más probable que la implicación de ella en la obra de El Gran Gatsby fuera mayor de lo que su marido alegaba que fuera. Como esta historia es un poco más sobre la apropiación que tuvo un hombre de la obra de una mujer. Pero este es un hecho no 100% probado, así que no esperemos saberlo con seguridad 100% pronto. Ahora avancemos un poco más en el tiempo para toparnos con Joanne Caitlin Rowling, mejor conocida como J.K. Rowling. A lo mejor muchos no lo sabían, pero esta mujer forma parte de este gran grupo de mujeres que se vio obligada a abandonar su nombre para poder publicar alguna de sus obras. Se vio forzada a ocultar su identidad cuando publicó El Canto del Cuco en 2013, una obra policíaca que publicó bajo el nombre Robert Galbraith, pues tuvo que ajustarse a las condiciones de sus agentes y editores que se negaban rotundamente a publicarla bajo el nombre de una mujer. Lo mismo sucedió con Harry Potter, que se vio forzada a suprimir sus nombres Joanne y Caitlin, porque nuevamente los editores se negaban a publicarla porque era una mujer. Otra de estas historias que escuché muy recientemente es la historia de la escritora Victoria Schwab, que al incursionar en otros géneros de la literatura, ella tomó la decisión de suprimir su nombre Victoria y sustituirlo por el seudónimo de B.E. Schwab
para que la gente no asumiera que ella por ser mujer, como vamos a ver en una historia más adelante, era únicamente autora de literatura juvenil. Tomó la decisión para que más lectores y más escritores se acercaran a leer su obra y no se viera fuertemente criticada por el simple hecho de ser mujer. Ahora, ya no tan cerca en el tiempo, pero sí aquí en Latinoamérica, más concretamente en México, vamos a hablar de una mujer autora de muchísimas obras, una mujer que hemos estudiado en la escuela que, si somos de Latinoamérica, seguramente la conocemos, a Sor Juana Inés de la Cruz. Si bien ella firmó la mayoría de sus obras, si no es que todas, bajo su nombre, todos sabemos que Sor Juana se vio obligada a disfrazarse de hombre para poder seguir estudiando. Desde muy pequeña se descubrió que Sor Juana era un prodigio para la poesía, hacía la métrica de manera automática y escribía con mucho fervor, pues, todo lo que escribía. Llegada a cierta edad, lo único que se esperaba de Sor Juana era que se casara, porque no hay que olvidar que era una de las mujeres más hermosas de la época, y ella, al querer evitar este destino, tomó la decisión de disfrazarse de hombre para poder asistir a la escuela, y cuando fue descubierta, con el único deseo de seguir estudiando, entró a la iglesia, al clero, para poder seguir escribiendo. Aún así, muchos hombres la tacharon de loca, aún en el convento. Negaron a publicar sus escritos, muchos de los cuales pudimos leer después de su muerte, que me parece ser que tuvo una muerte joven. Pero muchos de esos escritos trataban sobre la libertad de la mujer. Ella era una gran activista en pro de los derechos de las mujeres, y ahora tenemos la fortuna de poder contar con muchos de esos escritos. Nuevamente más cerca aquí en el tiempo y aquí mismo en Latinoamérica, en México, les voy a platicar otra historia que ya les había platicado con anterioridad en otro video. Si no se me olvida, se los dejo aquí enlazado. Es la historia de Claudia Ramírez Lomelí. Alguna vez ella ya había contado las dificultades que tuvo ella, no para que la publicaran, sino para ganarse el respeto de otros autores. Que ella platica que alguna vez en una feria del libro, cuando se enteraban que ella escribía fantasía, la tachaban de que únicamente escribía literatura juvenil, que en ese video platicamos que yo tampoco estoy de acuerdo en que sea un género, sino más bien un rango de edad, y como algunos de esos otros autores la miraban con un poco de desprecio, por así decirlo, porque ella era una autora mujer y además es una autora joven. No voy a ahondar mucho más en este tema porque otra vez ya se los había platicado en otro video, pero ella es una de estas mujeres que se vieron con la dificultad de tratar con este machismo en el mundo de la literatura, y así como estas mujeres, que son pocas de las que les hablé, hay muchas otras. Y a las mujeres que tienen el deseo de escribir y publicar, no se desanimen al escuchar estas historias, sino al contrario, llénense de valentía, porque gracias a la lucha de estas mujeres, nosotras ahora podemos publicar más libremente y somos libres de escribir nuestro nombre en nuestras obras. Un último dato curioso que les quería compartir es que hay un proyecto, creo que en Brasil, en la BBC, que empezó, me parece ser que el año pasado o antepasado, para publicar muchas de estas obras firmadas con los nombres de estas mujeres y con su fotografía en la portada, para que al fin se sepa quiénes fueron las que realmente están detrás de todas estas historias. Estas ya fueron todas las historias que pude recopilar. Sin duda sé que hay muchas más, pero fueron estas que me parecieron muy impactantes, y ya les di hace ratito como mi pequeña, rápida y atropellada conclusión. Pero eso ya es todo por mi parte. Les agradezco mucho que hayan decidido darle clic y acompañarme aquí esta tarde. Se los agradezco mucho, ya saben. Y que si les gustó el video, por favor denle un like, compártanlo y déjenme un comentario para saber qué les parecieron las historias de estas mujeres, si alguna de ellas les inspiró o les pareció simplemente interesante. Por otro lado, otra vez muchas gracias. Y que Dios los cuide mucho, ustedes cuídense mucho y bye.